Gloria a nuestro Dios. Bueno es el Señor porque nos deja estar un día más en su santuario. Hemos venido con un corazón dispuesto, un corazón agradecido delante del Señor en esta hora. Creo yo que debería de ser así. Un corazón que nunca deje de alabar el nombre del Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Vamos a poner una vez más de pie, le pido que se ponga sobre sus pies y que abra las Escrituras en el Salmo 27. Ya no se quieren levantar, ahí está bien, pues sentadita. Salmo 27, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Léalo usted. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Grande es nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos en esta hora. Ya te hemos cantado, mi Dios, hemos cantado y exaltado la grandeza de tu nombre, mi Dios. Hemos exaltado la grandeza de tu nombre porque fuera de ti no hay Dios que merezca toda honra y toda gloria. Tú eres el único Dios verdadero, digno de suprema adoración y alabanza. En el cielo te alaban día y noche. Los ángeles te cantan diciendo santo, santo, santo. Y aquí en la tierra hay un pueblo que también te glorifica, no solamente en esta ciudad de Fairfield, Señor, también en los cuatro confines de la tierra hay un pueblo que te alaba, porque dice tu palabra, mi Dios, que desde donde nace el sol hasta donde se pone sea alabado tu santo nombre. Nosotros hemos traído ofrenda de alabanza a tu santo nombre. Recíbela, Señor eterno, como olor agradable delante de ti. Ahora, Padre bendito, prepara nuestro corazón, nuestros oídos, y que tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bueno es el Señor. Vamos a dejar a un lado un poquito el pan duro, ahí lo vamos a guardar, después lo sacamos. Ese no se echa a perder. Cuando lo saquemos va a ver que no le ha pasado nada, va a estar igualito de sabroso como lo dejamos la semana pasada. Así es que lo dejamos ahí y entramos en este tema. Ahí está, y dice con un signo de interrogación: cobertura espiritual. Algunos días atrás, algunas semanas atrás, me preguntaron acerca de aquello que era si hay padres espirituales en esta vida. Bueno, veámoslo a la luz de la palabra. Veámonos qué nos dice la palabra, porque yo siempre digo una cosa: su pensamiento, mi pensamiento. Quizá usted opine de una manera, yo opine de otra manera, yo tenga una razón diferente a la suya. Su lógica, mi lógica nos lleve a pensar de una u de otra manera. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? A la luz de la palabra, vamos a ver qué es esto de una doctrina que surgió en este siglo, no es muy vieja, es de este siglo. Ni en el siglo pasado se escuchaba esa doctrina, esta es apenas de este siglo, tendrá unos 10, 12 años que empezaron con esto de cobertura espiritual. Y es de la doctrina de aquellos pseudoapóstoles. Ellos empezaron con esta doctrina y ellos iniciaron diciendo de que la iglesia tiene espíritu de orfandad, que la iglesia tiene un espíritu de orfandad y que la iglesia necesita tener cobertura espiritual. Y ellos dicen, escuché a un personaje por ahí y dice que Dios da la salvación, pero el Padre espiritual es el que da la identidad, el propósito, la herencia, la unción y la gracia de Dios. Mira qué cosa, ¿eh? Que Dios da la salvación, pero el Padre espiritual es el que le da la identidad. Ahora, ellos hablan de dos cosas: de cobertura espiritual, y por lo tanto debe de haber un Padre espiritual, entre comillas, dejémoslo ahí, porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, ¿qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hablando el salmista. El salmista habla y dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo yo sé que Jehová me recogerá.
Ahora estamos hablando de algo literal, de algo terrenal, que David sabía que aunque hay veces la familia nos abandone, hay veces la familia nos deje por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa del Evangelio de Jesucristo nos van a ver de menos, ya no la van a invitar como le invitaban antes, porque va a llegar usted a echarle a perder la fiesta. ¿Por qué? Porque les va a señalar el pecado. La situación en la que ellos están no les va a gustar cuando usted se haga presente. Cuando estábamos en Alabama, había un joven allá, un familiar de mi esposa, y el muchacho llegaba y me preguntaba acerca de la palabra del Señor. Yo lo trataba de instruir, pero él tenía un problema, él no podía dejar el alcohol. Y en una ocasión me invitaron a celebrar a una comida por ahí en la familia de ellos. Y cuando yo llegué, encuentro al muchacho, y el muchacho estaba sirviéndose una cerveza en un vaso. Y cuando me vio, no hallaba qué hacer con la cerveza en la mano y el vaso. Y pues yo nada más me le quedé viendo y él no hallaba si invitarme o no hallaba. De repente yo salí de una puerta y lo primero que veo al muchacho que se me quedó, se frizó. Y entonces yo noté en él que yo estaba echándole a perder su fiesta. Sus ojos me vieron y como que dijo, ¿por qué se vino a aparecer en este momento? Ya no pudo tomarse la cerveza, le dio 2 traguitos y la dejó por ahí y se desapareció. Yo vi cómo él demudó su rostro. Entonces, cuando nosotros llegamos a casa de un familiar que antes usted convivía, que era el favorito, que era usted el primero al que invitaban, y ahora ya, porque es aleluya usted y porque soy aleluya yo, ya no nos invitan. Porque ya no se gozan, porque nos ven y dicen, bueno, antes era el que ponía el ambiente y ahora ¿qué pasó? Es el que echa a perder el ambiente. Entonces, lo que el siervo de Dios David dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, aunque todos me dejen a un lado, aunque todos me hagan a un ladito, yo sé que hay alguien que me va a recoger y es Jehová, Rey de los ejércitos. Ahora, desde ahí, usted está viendo que hay una cobertura de parte de nuestro Dios. El mismo salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estará bajo la sombra del Omnipotente y en él estaremos seguros, bajo esa sombra. Y aparece la doctrina de la cobertura espiritual, la cobertura de que la iglesia tiene un espíritu de orfandad y que es necesario que la iglesia tenga identidad y que haya un padre espiritual el cual le pueda dar esa cobertura. Pero a la luz de la palabra, usted va a ver que la palabra del Señor es infalible, la palabra del Señor es real, y que aunque los hombres saquen de contexto, aunque los hombres traten de hacer doctrina de un texto descontextualizado, no podrán, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Todo puede pasar, pero el Señor dijo, mi palabra no pasará hasta que una jota, una tilde se cumpla. Así es que los hombres pueden tratar de buscar doctrinas a su conveniencia. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:5. Miren, vamos a empezar con lo que ellos dicen, que la iglesia tiene espíritu de orfandad, que la iglesia tiene un espíritu que anda por ahí triste, agobiada, porque no tiene cobertura espiritual. ¿Qué dice Romanos 8:15? Dice la palabra del Señor así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No tenemos el espíritu de esclavitud, ya no hay ese espíritu, sino que tenemos un espíritu de adopción. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice que tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y dice su palabra, el Espíritu mismo, oiga, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros
que somos hijos de Dios. Usted camina confiado, camina seguro de que usted es un hijo de Dios. Cuando yo llego a un lugar, a una congregación, yo me presento y los hermanos no necesitan preguntar, oiga, discúlpeme, ¿usted es cristiano, viene de oyente o visitante o qué? El Espíritu Santo tiene que darle testimonio a usted y el Espíritu Santo me da testimonio a mí de que usted y yo somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos presentamos, aunque usted no conozca a cierto hermano y lo encuentra por la calle, hay algo que le dice, él es hermano, él es cristiano, él es como yo. En una ocasión mi esposa andaba ahí por el mall y en el elevador se encontró con una hermana, se cerraron las puertas y empezaron a hablar y le preguntó de qué iglesia iba, sin andar diciendo soy cristiana ni soy. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que dar testimonio a usted primeramente, firme, seguro de que usted es un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que le da testimonio y le hace ver al hermano de que yo soy un hijo de Dios. De la misma manera, yo veo que el Espíritu Santo me da testimonio de que usted es un hijo de Dios por su conducta, por su testimonio. El Espíritu Santo también hay veces revela cuando alguien ha sido cristiano y deja ser seguidor de Cristo. Hay gente que usted la ve y que le empieza a hablar ahí más o menos con cuidadito, con pinzas, le empieza a hablar un poquito de la palabra y después le tiene un poquito de más confianza y después le dice, sí, yo asistí a la iglesia, ya hace como unos 30 años me acuerdo que yo iba a la iglesia. El Espíritu Santo lo demuestra también. Ahora, el 17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al que se le da la herencia es al Hijo. Y nosotros somos adoptados. Venimos a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Tenemos una herencia. Esa herencia, la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién está diciendo que la iglesia tiene orfandad? Pues la doctrina de los pseudo apóstoles, de los apostólogos, que ellos creen que ellos creen que teniendo más iglesias, ellos son más fuertes. Por eso ellos dicen que toda iglesia tiene que estar bajo una cobertura. Hace unos años en San Francisco conocí a un hermano, un predicador, excelente predicador, conferencista, y nos invitaban a cantar con el hermano Pablo y ahí llegamos a las conferencias y el hombre predicaba una predicación excelente. A mí me gustaba cómo predicaba y en muchas ocasiones lo escuché, y en una de las últimas yo me le acerqué y le dije de que a mí me gustaba cómo él predicaba, me gustaba, que yo quería ser como él. Y él se sonrió y me dijo, ven, voy a orar por ti. Y oró por mí. Y fue la última vez que lo vi. Claro, el hombre tenía una gran elocuencia para predicar, el hombre era preparado. Esa fue la última vez que lo vi. Pero en cierta ocasión me escribió y yo recibí el mensaje y lo leí. Y me dijo que quería platicar con el pastor donde yo me congregaba. Yo le dije, claro que sí, hermano, claro que sí, yo lo presento y platica. Me dice, es que estoy buscando, me dijo, afiliar lo más que pueda de iglesias, todas las congregaciones que yo pueda afiliar. Me dijo, si tú me puedes recomendar con otros pastores, te pido, te encarezco que me recomiendes para platicar con ellos, porque yo quiero unir todas las congregaciones. ¿Cuál era el propósito de él? Reunir muchísimas congregaciones para ir hacia un concilio de esos que tienen cobertura, de esos que entre comillas tienen cobertura, porque esas iglesias grandes, entre más miembros o entre más congregaciones usted le presente, así es como le van a dar el paquete a usted de cobertura, porque le dan cobertura a paquete, no crea que lo dan nada más así por así. Le dicen que cuántos miembros tiene, cuántas congregaciones tiene lista para que estén bajo mi cobertura. Entonces el hermano me dijo, mira, yo quiero platicar con tu pastor y si me puedes recomendar a otros pastores, yo te lo agradezco,
porque quiero reunir y que estén bajo mi cargo, bajo mi cobertura, para yo presentarlas a otro pastor de un país fuera de Estados Unidos, para que él nos dé la cobertura a todos. Y entre más grande es el paquete, más grande es la congregación, mejor es para ellos, porque más rápido los toman. Entonces ellos trabajan de una forma piramidal. El que está arriba le da cobertura al que está abajo, el que está abajo le da cobertura al que está abajo, el que está más abajo le da cobertura a lo más pequeño abajo. Esa es la forma de presentar lo que ellos le llaman cobertura espiritual, padres espirituales. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 14. El Evangelio según Juan, ellos presentan y dicen que hay orfandad en la iglesia. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Por si algún día le llegan a usted, hermano, usted tiene cobertura, usted tiene un padre espiritual, usted sepa que la cobertura más grande que tenemos es la del Dios Padre, Jehová, Rey de los ejércitos. A Él sea la honra y la gloria. Esa es la cobertura más grande que deberíamos de tener. Y si le dicen, usted tiene cobertura, dígale amén. ¿Y quién es su padre espiritual? Jesucristo. Tiene la respuesta. El Espíritu Santo, que es el que hace la obra en el hombre. Miren, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18, ¿qué dice? Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién lo dijo? El Maestro de maestros. ¿Quién puede refutar las palabras de el Maestro de maestros, el Apóstol de apóstoles, el Profeta de profetas? Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en la iglesia. La iglesia es el cuerpo donde el Espíritu Santo vino a posar. ¿Quién entonces puede decir que la iglesia está huérfana? El Maestro de maestros dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y yo estaré en vosotros. Mire lo que dice Juan. La primera carta de Juan dice así, el capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos ha dado todo su amor, toda su misericordia, toda su bondad, y no solamente nos da la cobertura, sino que nos dice su palabra que nos ha hecho llamar hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La orfandad que estas megas iglesias, que estos pseudos pastores presentan, tal cual ellos lo dicen, conforme a la Escritura, pues a mí no me queda ninguna duda de que yo no soy ningún huérfano. Si algún día le vienen y le dicen: hermano, a usted le veo espíritu de orfandad, pues usted preséntele la palabra del Señor y dígale: el Señor me ha dado mucho amor, que me ha hecho llamar hijo de Él, y Él es mi Padre, y Él me ama y yo le amo. Ahora, ¿cuál es lo que ellos pretenden con todo esto? Es de que las iglesias, lo más que se puedan, ellos puedan tener y recoger todas las ofrendas, todos los diezmos para ellos, para que cuando usted esté bajo esa cobertura, o los que se añadan bajo esa cobertura, estén mandando diezmos y ofrendas, y de ahí ellos le delegan qué es lo que le puede quedar a usted o a la iglesia que se está afiliando a ellos. La paternidad espiritual que ellos llaman
vamos a ver qué es la paternidad espiritual, porque ellos tienen sus dos textos sacados de contexto. Pero empecemos a ver lo que dice la palabra del Señor. Espero que le haya quedado claro, por lo menos que no es huérfano usted, ¿verdad? Que le haya quedado claro que usted no es huérfano y que no está solo en este mundo. Aunque su padre, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Ahí tenemos una cobertura de parte de nuestro Dios. Ellos dicen que tiene que haber un padre espiritual que le tiene que dar identidad. Que si no está esa cobertura del padre espiritual, pues usted no tiene identidad. Yo no sé cómo usted se identifica delante del mundo, cómo se identifica allá afuera, pero yo tengo mi identidad es que soy llamado hijo de Dios y que Cristo dio su vida por mí. Cristo pagó el precio y Él me ha hecho coheredero con Él. Ahora, ellos dicen que hay una paternidad espiritual. Miren, hay dos textos de los cuales ellos se agarran. Pero empecemos a ver desde el principio a dónde se habla de padre. Y en Génesis capítulo 45, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 45, 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, está hablando José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, Dios me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra. Dios permitió que todo esto pasara y que José fuera llevado al palacio del Faraón, y ahí estaba. Y él le dice a sus hermanos: no se sientan mal, no se sientan apesadumbrados, no tengan aquel remordimiento, porque ustedes no fueron, sino que Dios me envió acá. Dios me trajo hasta este lugar, y ahora Él me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa. Por padre de Faraón y señor de su casa. Ahora, la pregunta es, usted que es bien, que tiene mucha sabiduría, pregunta: ¿de qué padre está hablando? ¿Es un padre espiritual? No, ustedes sí me dejaron bien. Todos se me fueron encima, sorprendido con esa respuesta. Pregunta: ¿está hablando de que José llegó como padre de Faraón? ¿Es un padre espiritual? No. Amén. ¿Quién dijo sí? Nadie. Reprobado el que dijo sí. Mire, dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es decir, Dios permitió, llega al palacio y lo pone por padre de Faraón, en el sentido de que, él sería la provisión para los hermanos de él, para Israel y para aquellos que estaban en Egipto. Es él el proveedor. ¿Quién es el que provee la comida a la casa? Regularmente, aquí ya las hermanas ya se van a poner en contra con el espíritu. Amén, yo también, hermano. Es que es su igualdad, ¿no? ¿Quién regularmente es el que provee la comida al hogar? Es el padre. A veces la madre pues está ahí con los hijos y es el padre, pero aquí en este país, claro, ya 50 y 50 para que digan amén las hermanas, pues,
Pero regularmente no era así, ¿verdad que no era así? Yo me acuerdo cuando mi padre trabajaba y mi madre se quedaba ahí en la casa. Así era regularmente, ese era casi el diseño. Aquí es donde nosotros venimos y ya nos quedamos ahí con esa cara y la esposa nos ve un poco triste y dice, bueno, voy a ver en qué te echo el hombro. Y después ya se van ahí, 50-50. Pero aquí lo que está diciendo que él lo puso por padre de Faraón en el sentido de que él sería el que proveería para Egipto y parte de los hermanos que habían venido el alimento. Él les está diciendo claramente, no habrán 7 años, ya pasaron 2, pero todavía hay 5 donde no va a haber siega, donde no va a haber provisión, pero él me trajo para que yo sea padre, en el sentido de que yo o él, Dios Todopoderoso, por medio de mí proveerá el alimento. Proveerá el alimento. Eso es lo que está diciendo ahí, por padre de Faraón y por señor de toda su casa, yo seré el que provea. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahí es donde aparece la primera vez en toda la escritura el sentido de paternidad, en el sentido de paternidad. Ahí usted analícelo y váyalo viendo despacito, porque ahora ya va a ir cobrando otro sentido la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, que había un hombre llamado, o un general llamado Naamán, y este hombre tenía lepra, era un hombre leproso, que tenía lepra en su cuerpo, era un hombre de respeto, era un general de guerra, era un hombre que se reconocía por su capacidad y era leproso. Entonces le dijeron en cierta ocasión, hay un hombre de Dios que puede ayudarte con ese problema. ¿Y quién no quiere solución a los problemas? ¿Quién es el que cuando alguien le dice, allá está la solución, va y hace lo que tiene que hacer para con tal de aquella solución llegue? A veces hacemos hasta lo que no creemos que podemos hacer, hasta lo que pensamos que nunca, o lo que habíamos pensado nunca hacer, lo llegamos a hacer. Hace 3 años, en el 2020, empecé a padecer de unas manchas en mi cuerpo y me asustaron de cierto modo porque aparecieron de la nada, de la noche a la mañana estaban apareciendo todo el cuerpo, por las manos, por el cuello, la cara, y eran unas manchas que no se le veía por dónde que habían iniciado. Y después me fui acostumbrando a esas manchas y no le ponía atención. Mis hermanos se preocupaban y me decían, tienes que hacerte exámenes, tienes que ir a hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ellos en el afán de todo me decían, mira, debes de tomar esto, debes de tomar lo otro. Bueno, apareció uno por ahí y me dijo, mira, si comes culebra cascabel, con eso, solución a tus problemas. Y le dije, no hay otra más buena que la cascabel. Y me dijo, yo tengo. Y me proveyó una cantidad. Créame que yo lo veía y yo sabía que era culebra. Y la primera vez que me lo dieron en un caldo de no sé qué. Yo sentía que todo el caldo era de culebra. Pero yo me quedé pensando, dije, ¿qué es lo que uno llega a hacer con tal de encontrar la solución? ¿Qué uno puede llegar a hacer con tal de buscar aquella solución? Y de ahí no la volví a probar más hasta que me la daban en la mañana en jugo de naranja. Y me lo ponían ahí el polvo y yo, un tiro y vámonos, adentro. Me acabé la cascabel y no pasó nada. Pero uno con tal de buscar la solución al problema, hace cualquier cosa. Entonces este hombre llamado Naamán viene y dice, voy a ir, busquen, hay alguien allá, y va con el profeta y llega como todo un señor general. Y el profeta le dijo al criado, le dijo, mira, nada más dile que vaya y se sumerja ahí en el río.
Y Naamán esperaba que el profeta saliera. Y Naamán dijo, pero ¿qué es esto? Que no le dijeron quién era. No le dijeron que era. No le dijeron que era el hermano Arias. Póngase su apellido. No le dijeron que era el hermano Arias. No. Porque hay veces queremos que con nuestra presencia todo se mueva. Y le dijeron, ve y lávate, sumérgete. Y él dijo, bueno, ¿por qué me mandó a ese río? Se fue enojado. Y dice el versículo 11 del capítulo 5. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Apharpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos no seré limpio también. Y se volvió y se fue enojado. Más sus criados, oiga, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ¿cómo le dijeron? Padre mío, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ellos le dijeron, Padre mío. Ahora la pregunta es, ¿Naamán era el padre espiritual de ellos? Les dijeron, Padre mío. La pregunta es, ¿Naamán era el padre espiritual de ellos? No. La palabra Padre mío, es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Es decir, en todas las culturas hay lenguaje. ¿Usted conoce? Los hermanos mexicanos, ellos tienden a llamar eso, de que usted los ve y le dicen a uno, primo, ¿cómo estás? Primo. ¿Verdad que usted se encuentra con un hermano de México y le dice, primo? Algunos otros le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está, carnal? Y no está hablando en el sentido espiritual, está hablando en el sentido de que así se le dice, carnal. ¿Cómo estás, mi hermano? Carnal, un carnal, de sangre. Pero a veces uno se encuentra y dice, ¿cómo estás, primo? ¿Cómo estás, carnal? Dentro de todas las culturas, en todos los países, siempre hay un lenguaje que identifica, que se dice, ya sea por costumbre, por lo que usted quiera. Dentro del hebraísmo estaba esto de decir Padre mío, un Padre mío en reverencia, Padre mío. Y no está hablando de padres espirituales. Ahora lo va a ver usted con que ellos salen diciendo de que sí hay cobertura, espiritual, de un padre espiritual, por lo que está escrito en uno. Aquí lo hacen ellos en el Antiguo Testamento y agarran este versículo. Allí mismo en Reyes, capítulo 2. Capítulo 2 del libro segundo de Reyes. De aquí ellos toman esto y dicen, bueno, Elías tenía un hijo espiritual, Eliseo tenía un padre espiritual. Y dicen por ahí que hasta Eliseo le servía el agua en la mano. Yo me puse a buscar en toda la escritura y no encontré donde Eliseo le dio la botella de agua a Elías. Pero ellos, para hacerle el cuento más bonito y que usted se lo crea que si hay un padre espiritual, es que le servía el agua hasta la mano. La única parte donde el profeta Eliseo le dice Padre mío es cuando Elías está a punto de ser arrebatado. Elías está a punto de ser arrebatado y va caminando con Eliseo. Y Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Antes de que me vaya, yo te lo daré, yo te lo concederé. Eliseo dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Nada quería Eliseo, pero él dijo, doble porción. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido, pero si tú me ves, cuando yo sea quitado de tus ojos, yo te daré. Y entonces se movía
Elías para un lado, Eliseo caminaba para el lado. Se movía para el otro lado, Eliseo caminaba para el otro lado. Y le decía a Elías, mira, déjame, voy a ir allá. No, donde quieras que tú vayas, yo iré. Porque él sabía que de un momento a otro iba a ser quitado de sus ojos. Y llega el momento, en el versículo 12, dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Cuando iba a ser quitado, él vio cómo pasaron carros de fuego, gente de a caballo, y en un torbellino subió Elías. Y es cuando exclama Eliseo y dice, Padre mío, carros de fuego y gente de a caballo. Es la única parte donde él dice. Ahora ellos dicen que Eliseo lo hizo en señal de decir Padre, el Padre espiritual. Yo les puse dos versículos, dos textos donde se habla de Padre, y no estamos hablando de un Padre espiritual. De la misma manera, aquí Eliseo dice Padre mío, de la misma manera en el sentido de un lenguaje hebraísta. ¿Por qué lo digo? Porque usted ve ahí en el mismo libro, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, mire esto. La misma expresión que dijo Eliseo, la dice otro hombre. Y el que la dice es Joás. Joás era un rey que vino a hacer todo bien delante del Señor, pero llegó un momento en que se corrompió y terminó totalmente mal, totalmente mal. Usted puede leer eso en el libro de las Crónicas, ahí aparece la historia de Joás, un rey que empezó de una manera bien, de una manera excelente, como muchos hay en día, que empiezan bien y terminan mal. Empezaron una doctrina bien y terminaron mal. Entonces, este rey Joás dice que cuando Eliseo estaba a punto de morir, cuando ya Eliseo iba a morir, iba a partir de esta tierra, dice que el rey se acercó a Eliseo y fue y le pidió ayuda. En el capítulo 13, versículo 12 dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel. Ahí está escrito, en el libro de las Crónicas está escrito, y usted puede ver cómo Joás empezó bien, un rey usado por el Señor, y terminó mal. Pero dice el versículo 13, y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Pero antes de que eso sucediera, está hablando la historia de cómo terminó Joás, pero antes de que eso sucediera, dice que fue, en el versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de aquella enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, ¿cómo le dijo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pregunta, ¿estaba siendo arrebatado Eliseo? Y la misma expresión que Eliseo dijo cuando Elías iba a ser arrebatado, está diciendo un rey que empezó bien, pero que terminó mal. Un rey que terminó siendo un pagano y que Jehová lo cortó. Ahora, ¿en qué momento dice la palabra del Señor que Joás es el hijo espiritual de Eliseo? ¿En qué momento la escritura dice que Eliseo es el padre espiritual de Joás? Estaba, dice la palabra del Señor, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
¿En qué parte se define que Eliseo es el padre espiritual de Joás? Cuando usted viene viendo lo que le he explicado, no hay por donde entre el sentido o la cobertura de un padre espiritual. No lo hay. Lo que él vino fue a pedirle que le ayudara a terminar con los que estaban en contra de Joás. Y lo único que ya en su afán, ya en su lecho de muerte hace Eliseo, le dice: mira, extiende tu arco, sácalo y extiéndelo por la ventana. Eliseo se pone atrás y él le jaló del arco y él tiró. Fue Eliseo el que hizo que la flecha saliera. Lo único que estaba haciendo Eliseo es que le estaba ayudando y le estaba guiando en el sentido de vencer al pueblo que estaba en contra de Joás. Y ni siquiera eso pudo hacer Joás, porque dice que después le dijo Eliseo: mira, golpea con las flechas, golpea el suelo y vencerás y derrotarás a tus enemigos. Entonces Joás vino, golpeó 1, 2, 3 veces y se detuvo. Eliseo le dijo: si hubiera golpeado 1 vez o 2 veces más, con eso los hubieran derrotado. Por cuanto solamente lo hiciste 3 veces, ellos te derrotarán a ti. Ahora, ¿en qué momento se puede decir que se está hablando de que el padre espiritual de Joás es Eliseo? Explíquemelo usted. No se puede explicar porque no hay sentido. No se puede meter algo a una historia que está escrita. Lo que el texto está diciendo es que Eliseo estaba enfermo y se llegó a pedirle ayuda a Joás, que ya estaba a punto de ser cortado por Jehová. Y como él sabía que Jehová escuchaba a Eliseo, él fue y le dijo que quería que le guiara y le ayudara. Y cuando él lo vio enfermo, que ya estaba en su lecho de enfermedad, que ya estaba en su lecho de muerte, él llorando le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Un hebraísmo, una forma de hablar. Esa era la forma de hablar. Si usted lo escuchara hablar, un siervo de aquella época nos escuchara hablar hoy a nosotros, se asombraría cómo hablamos nosotros, en el sentido de que ellos tenían una forma de hablar y ahora nosotros nos ven decir las cosas diferentes. Pues así como está escrito era la forma de hablar antes, es decir, Padre. Y cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, lo que sigue, ellos dicen la cobertura como padres espirituales a hijos espirituales, lo sacan del mismo contexto de decir que al apóstol Pablo les dijo: hijitos, yo os he engendrado. ¿Cuántos? Bueno, no sé que hay algunos mexicanos por aquí, hermanos mexicanos. En México se dice, yo nunca usé la palabra esa de ándale, mijo, córrele, ve, ándale, mijo. Nunca, esa fue la única palabra que no se me pegó a mí. Ándale. Pero, ándale, mijo, córrele. Se dice eso, ándale, mijo. Pero eso no está hablando en un sentido, esa es una forma de hablar, esa es una forma de decir, mijo. Porque cuando nosotros vemos a un joven, a alguien, decimos: mijo, ¿puede hacer esto, por favor? Me vino hace como 15 días, vino un joven y me dijo: hermano, ¿puede cantar la de Buenos Alabar? Le dije: claro que sí, mijo, al ratito la cantamos. Es una forma de decir mijo, pero eso no me hace de que yo le estoy dando cobertura espiritual o él me pueda llamar padre espiritual a él. En ese sentido, el apóstol Pablo empieza a hablar de aquellos que él engendró, y ahí lo dejamos porque se acabó el tiempo. En donde aparece lo que ellos le dicen tiene que tener un padre espiritual como cobertura, lo vamos a ver la próxima vez. Porque ahí aparecen 2 textos
que si se los muestran a usted, usted va a decir, sí, creo que sí hay padres espirituales, no, es que el hermano no ha leído bien. Lo vamos a ver a la luz de la palabra, donde el apóstol Pablo dice esto y cómo Jesús les dice a los fariseos, a los apóstoles y los que estaban escuchando que a nadie deberían de llamar padre, a nadie deberían de llamar padre. Así es que si quieres saber lo de los hijos espirituales, véngase la próxima vez y lo vamos a terminar de ver. Ahorita nada más le aclaré el punto de donde ellos sacan y le pueden mostrar un texto en el Antiguo Testamento que es de Elías con Eliseo. Usted ya lo vio a la luz de la palabra, que hay dos textos antes que eso donde se habla de padre y no tiene en ningún, por donde usted lo vea, por donde ellos lo quieran ver, no tiene nada que ver con la paternidad espiritual. Así es que déjelo ahí, a mí no se me olvida, yo lo tengo apuntado y yo sé dónde me quedo y a dónde tengo que empezar la próxima vez. Lo dejo que descanse porque mañana usted va a estar aquí en el ayuno. ¿Cuántos vamos a estar aquí en el ayuno? Amén. Amén. ¿Hay algún anuncio? Sí. Amén. Bueno, quiero pedirle